chicos. En esta tarde vamos a empezar la especialidad de arte en relatar historias. Sean todos bienvenidos. Veo que hay 9 participantes, incluyéndome a mí. Vamos a tratar de que este estudio sea de manera didáctica, que va en conjunto con lo que es la especialidad, que es un arte de relatar historias. Pero antes de empezar, vamos a entonces a inclinar nuestro rostro para que Dios pueda dirigirnos en esta hora de especialidad del Club Tauro. Oremos. Querido Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder en esta hora realizar la especialidad, perdón, de arte de relatar historias, sabiendo como fundamento principal que tú eres nuestro maestro de maestros y eres el ejemplo a seguir en cuanto a las historias, Padre, porque tú fuiste el creador de la Biblia mediante los profetas y por lo tanto podemos conocer tanto de tu amor y poder impartirlo a los demás. Gracias, Señor, nuevamente dirige en esta hora que tu Espíritu Santo se pose en nuestras vidas y que seamos instrumentos tuyos en este mundo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Disculpen, ahí tenemos unas interrupciones de unos animalitos que se quieren meter en la grabación. Ok, chicos, ya nosotros habíamos dado esta especialidad a los que recuerdan en el club. Vamos a hacer en esta hora más bien un recorderis. Vamos a hacer un recorderis, vamos a hacer una especialidad bastante dinámica y a recordar, como dije anteriormente, la redundancia, recordar todo lo que implica el arte de relatar historias. Sabemos que no todos tenemos la capacidad de relatar historias o de contar historias, porque existen dos tipos de narraciones, como ustedes saben. Hay narraciones que se leen y hay otras que se relatan con los conocimientos ya adquiridos. Pero también hay una manera de relatar las historias mediante la lectura, que es bien bonito también, pero no es llevar lectura por lectura, no que hacer de lo que tú estás leyendo la persona o tu audiencia captar la atención. Muy bien, vamos a ver el punto número 1 de esta especialidad, que dice la utilidad de este arte. Dios ha puesto en el corazón del hombre un interés innegable, hacia sus semejantes. La mayoría de los relatos nos hablan de ciertas personas y de los que han hecho. Como consecuencia, a todo el mundo le gusta escuchar relatos, especialmente los niños. Se sienten encantados a escuchar relatos. Y este es un punto bien, pero bien importante, porque creo que el público más demandante en cuanto a relatos son los niños. No es fácil captar la atención a veces de los niños, y yo siento de que si ya tú captas la atención de un niño, créeme que se te va a hacer súper fácil captar más la atención de un adulto. Además, también es bien importante saber de que cuando nosotros trabajamos con niños, también se pierde mucho lo que es la pena, que a muchos les pasa a la hora de relatar. Por los niños se pierde esa pena, y ya cuando vas a un público adulto, pienso yo que es diferente para poder hacer los relatos de historia. Y como yo decía al principio, Dios es nuestro maestro de maestro, y lo podemos ver en su palabra cuando él hablaba en los diferentes lugares, cuando él se presentaba frente al mar, en las casas, en los lugares que él se presentaba. Siempre él daba relatos mediante parábolas que tenían una enseñanza muy, pero muy profunda, y que era totalmente entendible para toda la población de ese momento, para todas las personas, y eran miles de personas que escuchaban a Dios. Entonces vemos nuestro mayor ejemplo en Cristo Jesús, en el arte de relatar las historias, y cómo Dios mostraba las historias de una manera sencilla,
sin exageración de lenguaje, que muchas veces ocurre, y esta es una falta que cometemos en muchas ocasiones, que al querer enriquecer nuestro relato con palabras sofisticadas, lo que hacemos es que lo entorpecemos y no llega el mensaje a la audiencia como es. Ya, depende de la población o del público que yo tenga, también va a ir de acuerdo el lenguaje que yo voy a usar. Porque si yo estoy ante un público de jóvenes empresarios, por decirlo así, yo no voy a usar un lenguaje para niños, ni un lenguaje común o popular, no, ya mi lenguaje va a ser un lenguaje culto, un lenguaje más sofisticado, un lenguaje a la altura de las personas que van a estar enfrente de mí. Y esto es bien importante conocerlos para no cometer errores a la hora de hacer los relatos, porque muchas veces cuando relatamos a los niños, y yo he visto que se incurre en este error de que cuando nosotros vamos a relatar al niño, por ejemplo, yo acabo de decir la palabra incurrir, y tú le dices esto a un niño de 5 años, va a caer, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, el niño no sabe lo que le estás diciendo, no sabe lo que tú le quieres dar a entender. Entonces, tratamos de buscar palabras para que el niño pueda captar la importancia del relato. Vamos a ver entonces, un relato debe cumplir con 3 propósitos. Vamos a ver los propósitos con los cuales debe cumplir el relato. Dar placer, enseñar verdades, inspirar a la imitación. Dar placer, que la persona se deleite, le guste escucharte, que no suceda que cuando a veces tú estás predicando o estás dando algo, la persona está allá en el fondo durmiéndose. O sea, ahí no hay, el placer de la persona es otro, no escucharte a ti, es de dormir, quedar totalmente dormido. Y entonces allí ya fracasamos como relatadores, por decirlo así. Dar placer. Entonces dice que es muy importante mantener este humor dentro de los relatos, pero sin exagerar, porque ya se vuelve como que, y más nosotros que estamos en el ámbito cristiano, y yo lo he visto muchas veces también, de que hay predicadores de que están allá arriba disertando la palabra, pero se la pasan en un chiste y un chiste y un chiste y un chiste y un chiste, y yo, pero oye, está bien, está bueno el culantro como decimos nosotros los panameños, pero no tanto, no te exageres tanto. Es bueno que dé placer, pero debe haber un equilibrio en cuanto a la narración o la disertación. Enseñar verdades. Y esto se está viendo mucho, o sea, todo lo que ocurre en el mundo se está colando, por decirlo así, en nuestras iglesias, lo que es enseñar verdades. Y ocurre mucho con los niños. Muchas veces le damos mucho, o sea, exageramos el protagonismo de algunos personajes bíblicos que se va allá a lo maravilloso, a lo milagroso, a los superhéroes, por decirlo así. Nosotros tenemos que enseñar las verdades tal y cual están en la Biblia. Debemos evitar mucho en nuestros relatos lo que son las fábulas. Las fábulas, que son los relatos que hablan los animales. Recuerden que los animales no hablan, los animales emiten sonidos, y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando vamos a contar historias a los niños. Y muchas veces nos escapa, y el león dijo esto, pero el león no habla, el león ruge. Entonces allí, en esa parte, tenemos que tener bastante cuidado, y que las historias que nosotros relatamos sean basadas en hechos reales. Yo puedo, vamos a decir, crear una historia, pero basada, vamos a decir, un testimonio en mi vida, en algo que yo he visto, pero que sea totalmente real, que sea fundamentada en algo real, no en algo fantasioso
o algo que, bueno, yo lo soñé y vengo yo y lo creo y hago toda una fantasía, porque no es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Inspirar a la imitación, que siempre nuestros relatos inspiren a otros a seguir ese ejemplo. Siempre deben de dejar una, un, una imitación a la otra persona, que la persona quiera acoger esa palabra y, oye, yo quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, o el niño, vamos a hacer lo que me dice el relato, voy a imitar al personaje bíblico tal que me habló la maestra, porque yo quiero ser obediente, porque yo quiero cambiar mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tres propósitos esenciales que debe cumplir un relato. Dar placer, enseñar verdades, inspirar a la imitación. Muy bien, ¿quiénes deben relatar historias? Las narraciones constituyen una poderosa arma para los padres, los dirigentes de clubes de conquistadores, los maestros y predicadores. Este arte constituye una parte esencial de vuestro equipo, de nuestro equipo, dedicados pues de todo corazón a dominar este arte, diciendo a la vez, debo, puedo y aprenderé a narrar y voy a comenzar ahora mismo. Ahí en la misma especialidad nos dan unas palabras que motivan. ¿Quiénes deben relatar historias? Principalmente. No es que solamente, si no eres director, no vas a relatar historias. Si no eres papá, no vas a relatar historias. Si no eres maestro, no vas a relatar historias. Ok. Allí se limita un poquito, pero se enfoca a este grupo de personas porque son los que están más cerca de público, por decir así, de cantidades de personas y de la enseñanza, más que todo. Pero todos podemos relatar historias. Va a haber un momento de nuestras vidas que vamos a tener que relatar una historia. Ya sea si, bueno, no pensamos ser padres, a nuestros sobrinos, por decirlo así, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, predicar en la iglesia. ¿Sí? No esencialmente tenemos que ser predicadores o maestros o padres de familia, pero siempre y cuando aprendamos cómo se deben hacer las narraciones de historia. Vamos a ver las partes de una historia. Toda historia se compone de 4 partes: el principio o la introducción, el medio o cuerpo de relato, el pináculo y el final. Esta parte es bien esencial, pero muchas veces se rompe. Muchas veces se rompe en cuanto hablamos de secuencias. Muchas veces se rompe porque cuando nos emocionamos relatando la historia, llegamos a un punto de que contamos el final y no hemos terminado de contar. Y entonces estamos contando, ay no, pero antes de eso pasó esto, pero todavía, entonces allí, esa parte, si no sabemos dominar, es mejor que siempre cumplamos con este orden: principio o la introducción, el medio del relato y el pináculo o el fin. La introducción, ya sabemos, es el inicio de quién habla, de quién se va a hablar en ese relato, el título, que es muy importante, perdón, siempre en lo que es la introducción. Si es un relato extraído de una fuente, siempre decir de dónde se extrajo ese relato. Si el relato tiene su autor, decir el autor de ese relato, para que la persona, porque hay personas que les gusta y anotan, oye, yo lo voy a buscar en este lugar que me dijo el hermano que estaba contando la historia en la iglesia, qué sé yo, donde lo estaban escuchando. Y ya saben que hay una fuente donde pueden buscar más información del relato que el hermano estaba dando. Entonces, seguimos con el desarrollo de los eventos, todas las situaciones que pasan durante el evento, y entonces el pináculo, que es la parte fuerte, vamos a decir, las situaciones que pasan, las consecuencias, hasta llegar ¿qué? Al desenlace o el fin. Siempre cumplir con todo esto. Como no somos expertos en el relato, porque sí existen relatos sin orden cronológico, que es un orden que va a medida, paso a paso, porque hay relatos que van del presente al futuro, del futuro al pasado y así.
pero eso ya es más con expertise, ¿no? Y la persona puede mantener el hilo del relato porque domina esa parte. De repente ustedes no lo dominen hasta cierto punto, o puede que sí, entonces cumplen con estas tres partes de la historia. Muy bien, vamos a la siguiente página, los que tengan las paginitas ahí a mano. Vamos a ver aquí, bueno, casi lo que yo estaba hablando, ahí está todo desarrollado. Si ven que en la página número 2 está más extenso lo que es el medio del relato, serie de eventos, los cuadros vivos. Miren que están subrayados, si los tienen ahí, ¿no? El pináculo, el fin, y todos esos puntos son importantes para que se lo aprendan o que lo conozcan, su definición para el examen. ¿Sí? Es bien importante que sepan, tan siquiera si de repente yo vengo y hago la pregunta, las partes del relato. Mencione las partes del relato y defíname pináculo. Y entonces ya usted va a definir de qué es el pináculo, que dice aquí, como su nombre lo indica, es el punto culminante, por lo tanto debe tenerse especial cuidado de él, ya que ha de encerrar el porqué de todo el relato. Debe ser lo más breve posible y sin sacrificar algo que se debe decir. El propósito del relato es el camino y el pináculo es el fin del camino. Entonces, tratar, no tienen que aprendérselo de memoria, pero sí parafrasearlo, y al parafrasearlo que vaya con el contexto, que no se salga del contexto. Muy bien, vamos a la página número 3, que dice los títulos de las historias. Esta fue una de las tareas, y hago aquí un paréntesis, que yo pedí, y voy a mostrarle aquí, ejemplo, tengo un ejemplo de alguien que cumplió con sus tareas, yo creo que lo mandé antes, el hermano René, muy bueno hermano, su trabajo que lo tengo de hace meses que él me lo dio. Entonces, yo allí, en la tarea, y este es un punto, que había que confeccionar 5 títulos de historias. Entonces, aquí en la página número 3 dice los títulos de las historias. ¿Cómo deben ser los títulos de las historias? Deben ser, atractivos para despertar el interés del oyente o del lector. Ajá. Entonces ahí nos dan tres ejemplos de cómo deben ser esos títulos que llamen la atención. Si usted se pone a ver y nos vamos a otro ámbito, vemos que hoy en día se utilizan mucho lo que son los eslogans. Los eslogans llaman la atención de las personas. Existen muchos ahora que estamos en este tiempo de la cuarentena, los eslogans para llamar la atención a un público a que acceda a lo que yo quiero mostrarle. Y así mismo ocurre con las historias, con las narraciones. Si usted le gustan los libros, mucho llama la atención las portadas de los libros. A mí me gusta mucho y me llama mucho la atención las portadas de los niños, y más con los niños. Las portadas llaman, y los títulos también, cuando tú ves estos títulos, yo, oye, pero ¿qué querrá ver esto? Por ejemplo, hay un libro que es bien conocido por todos nosotros, El conflicto de los siglos. Y si usted profundiza estas palabras, que son los conflictos de los siglos, o sea, son dos palabras entre dos artículos. Conflicto, ¿qué es un conflicto? Entonces tú te quedas como que, wow, de los siglos. Estamos hablando de algo que transciende y eso viene historia, a los que le gustan historia, y eso viene, o sea, me pongo yo a pensar conflicto, guerra, contradicción del siglo, o sea, y ya despierta la atención del lector o del oyente. Por eso que vemos que a veces los títulos, y cuando habla de narración, es algo que debemos tomar muy en cuenta. Mira, aquí a mí me gustó mucho uno de los títulos que puso el hermano René, y lo voy a compartir, que dice, La serpiente que habló. La serpiente que habló. Y él puso entre paréntesis el Edén. O sea,
Es un título que llama la atención, una serpiente que habla, oye, ¿qué es eso? Y sí, en ese momento la serpiente habló, literalmente habló. Ese yo creo que es el único, bueno, hay dos animales que han hablado en la Biblia, yo creo, si no me equivoco, y si me corrigen aquí, la serpiente y el asna que le habló a Balak, creo que es, si no me equivoco. Oye, no me veo a Mike, no veo a los demás, hay puras letritas. Y la serpiente que habló. Entonces, oye, ven acá, yo quiero leer cómo eso que una serpiente que habló en el Edén. Y si es una persona que no conoce de la palabra de Dios, le va a llamar mucho más la atención este relato. Y uno de los puntos, si quieren ir anotando de las tareas, es hacer 5 títulos de historias. Pueden ser bíblicas o pueden ser historias no bíblicas de la vida diaria, por decirlo así, sin irnos a otros ámbitos, ¿no? Manteniendo siempre nuestras creencias y nuestras doctrinas. Muy bien. Vamos entonces al siguiente punto. Dice, ilustrar sus relatos. Hay relatos que no tienen una ilustración como tal, pero aquí yo me voy a ir a otro tipo de ilustración. Cuando nosotros, Dios en su momento, Él no tenía la tecnología que tenemos ahora. Él no tenía un lugar donde anotar, él no tenía imágenes para imprimir y mostrar, no tenía un PowerPoint como tal para contar una historia. Cómo Dios contaba sus historias, cómo él ilustraba. Antes de que ustedes se pongan a pensar allá, vamos a leer qué nos dice la especialidad de ilustrar sus relatos. Dice, con cuadros. Si desea emplear un cuadro como ilustración, se puede mostrar antes de iniciar su relato, haciendo la explicación necesaria. Si el grupo de oyentes es suficiente pequeño y el cuadro dificulta, el cuadro ya me enredé, disculpen. Si el grupo de oyentes es suficiente pequeño y el cuadro suficiente grande para que todos lo puedan ver claramente, se puede mostrar durante el relato con tiza, con masa de arena, cuadros de franela, objetos naturales o en miniatura. Eso todos son los recursos que nosotros podemos ilustrar. Pero ¿qué pasa en caso de que yo no tenga esos recursos? Entonces me voy a los recursos que me dio Dios, que me dio la Biblia. Y ahí es donde voy nuevamente a la pregunta, ¿cómo Dios ilustraba sus enseñanzas? ¿Por medio de qué? Por medio de parábolas, por medio de semejanzas para que el hombre pudiese entender lo que él quería enseñar, cómo él quería mostrar esas enseñanzas. Y muchas veces, perdón, muchas veces nosotros, vamos a decir, nos volvemos como un ocho a la hora de relatar, porque se nos dificulta manejar el material de apoyo junto con lo que quiero relatar y para llamar la atención. Esto requiere una práctica como tal. Y cuando usted ha practicado esto, todos los hemos practicado, cuando la maestra le manda a hacer la charla con la bendita cartulina, ¿verdad? Y muchas veces hacíamos la cartulina, nos matábamos haciendo la super cartulina y cuando íbamos al frente, ¿qué pasaba? Muchas veces ni mirábamos la cartulina de los nervios y se nos podía olvidar todo. Entonces, este manejo de esta ilustración, perdón, aquí enfocada es bien importante, es bien importante. Y una alternativa que damos para relatar historias es el uso de paréntesis o de figuras como Dios lo usaba, como Dios lo usaba mediante las parábolas, que le hacía una manera didáctica para que tanto grandes como chiquitos como viejos pudiesen entender la enseñanza. Y es bien bonito y profundo. Ahora, en nuestra actualidad hay demasiadas cosas para poder ilustrar. O sea, que ahorita mismo nosotros no hay queja para no ilustrar una narración, porque tenemos los recursos de una manera u otra para poder llamar la atención de nuestro público. Ya si no lo hacemos, entonces va en nosotros mismos. ¿Perdón?
Muy bien, vamos a ver las diferentes clases de relatos. Hay relatos verídicos y no verídicos. ¿Cuáles son los que nosotros debemos emplear? Los verídicos, pero también debemos conocer los no verídicos, que son los que son falsos. Cuando hablamos de verídicos son los que dicen verdad y los que no dicen verdad. Los verídicos son que nos dicen las cosas reales. Cuando hablamos de la naturaleza, de las historias bíblicas, de personajes de la historia, que es bien importante hablar de eso. Y lo no verídico es cuando se va a los superpoderes o seres inimaginados o seres de otro planeta, no, nada existente, ¿sí? Lo que vemos ahora a diario que bombardea a nuestros niños, que son las cómicas, que todo es mentira. Y llena la mente de fantasías, porque es lo que quiere Satanás. Quiere distraernos de lo que es la verdad. Entonces vemos que son las parábolas, que es lo que usaba Dios, los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas, las fábulas, las alegorías. Entonces vemos de todas esas, las que nosotros podemos usar son las leyendas, las parábolas. Los mitos son relatos basados en las ideas religiosas de los paganos, de sus dioses. La mitología griega, que Zeus, que Pegasus, que no sé qué. Y lastimosamente mucho de esto lo usamos en nuestras ideologías. No está mal usarlo, no soy súper experta tampoco hasta allá, no está mal usarlo de manera que, vamos a decir, no, porque esto viene de allí, porque sí, porque la mitología esta, no, o sea, saberlo podemos de repente superficialmente, pero no adentrarnos a una enseñanza como tal hacia los niños o hacia las personas que no conocen realmente no conocen no conocen las doctrinas de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, en esta parte de mitología es bien difícil porque es un tema que se discrepa mucho en nuestra iglesia, y aquí hago un paréntesis y discrepan mucho en los nombres de los clubes, bastante. Esto lo he visto bastante y no antes, hace unos meses atrás había un club que estaba peleando por el nombre de su club y no sé qué, y los hermanos decían que no, que eso venía de la mitología, que papá, pero ellos no se iban al lado mitológico, sino se iban al lado espiritual. Y entonces esa es la parte de que muchas veces es bien difícil. Y como digo yo, si usted no es conocedor a capa y espada en estos temas, este tema hágale paréntesis. Yo no me meto con esto porque no quiero entrar en esta discusión con hermanos, y vengo yo y estoy dando un rico infantil y meto una cuestión toda rara de la mitología y vienen hermanos, ay hermano, y hay un problema allá en la iglesia. Así que si nosotros no manejamos bien estos temas, mejor no utilizarlos, ¿sí? Es bien importante. Igual las leyendas. Las leyendas es un relato que hay que conocer y no decir por decir. ¿Por qué? Porque hay fuentes, hay épocas, hay algo bien importante en los relatos que son las fechas de la persona que tú estás hablando. Así que a la hora de relatar leyendas hay que estudiar bastante y conocer bastante. Muy bien, vamos a la página número 4. Dice, 7 requisitos esenciales para el relato de la historia. Número 1, y esto nos pasa bastante. Seleccionar su relato. Muchas veces nos vamos ahí a lo que vamos. Pues dale. Voy a contar una historia, dale. Yo meto cualquiera, no te preocupes. ¿Ah? Pero si tú no eres bueno, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el resultado no va a ser bueno, no va a ser bueno. Entonces, tu público va a quedar chasqueado, tú vas a quedar chasqueado y vas a pasar tu pena, como se dice en buen panameño, y vas a hacer tu papelón. Entonces, siempre seleccionar su relato, conocerlo, sentirlo en su corazón, en su mente, sentirlo, analizarlo y bosquejarlo. ¿Qué es bosquejar? Ya usted tiene, vamos a decir, tengo esto, pero yo de esto, vamos a decir, que saco esto,
que es, no sé si ustedes ven a mí, esta es la información que yo tengo, esta es mi historia, pero de la historia yo hago un bosquejo con ideas principales, y lo saco yo. Esto que al bosquejar, ¿qué me ayuda? A conocer mejor la historia, porque ya al yo hacer el bosquejo estoy sobreestudiando el relato y se me hace más fácil el estudio. Eso lo practico mucho y es un datito que les doy. Yo imagino que también los que están en la universidad lo practican bastante, hacer bosquejos. Hacer bosquejos. El bosquejo ayuda mucho, mucho, mucho en lo que es el estudio. Mucho, mucho, mucho. Sentirlo. Sentir las cosas, porque si usted no las siente, usted no va a poder transmitir a nadie. ¿Sí? No puede transmitir la idea, no puede transmitir, usted tiene que sentir lo que usted está diciendo, ¿sí? Y más cuando trabajamos con niños, que él sienta de que usted está metido en el papel. Muy bien. Modificarlo de acuerdo a las necesidades. De acuerdo, se pueden modificar, sí se pueden modificar algunas cosas y ahí me voy a las necesidades. ¿Qué necesidades? Por ejemplo, hay historias bíblicas que no se le puede dar en todo su contexto a los niños. No se le puede dar a los niños. Entonces, allí usted va a modificar de acuerdo a la necesidad del niño la historia, ¿sí? ¿Y dónde hemos visto este tipo de modificaciones? Por ejemplo, en estos días yo estaba viendo y me llamó bastante la atención cómo han modificado, sin perder el contexto, el conflicto de los siglos para niños. Lo estaba viendo y me puse y nada más vi un pedacito porque quiero seguir viéndolo, de verdad que es bastante interesante. Y me fui con el YouTube ese que estaba viendo, el video en YouTube, y me fui al libro, a la pasta. Me fui y realmente no estaba tan lejos porque el primer capítulo habla de este conflicto que hubo, no sé qué, y el papá en el relato que estaba viendo por video, le hablaba a la niña como que había como una guerra y que nosotros teníamos que prepararnos. Y yo dije, wow. Y a eso es lo que nosotros hablamos, modificarlo de acuerdo con las necesidades, ¿sí? Las historias, los relatos, las leyendas, lo que vayamos a hacer. Presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva. Y tener un propósito en vista, siempre, 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 siempre que nosotros vayamos a dar una historia que haya un propósito, una enseñanza para con el público el público que estemos nosotros enfrentando, que hay una enseñanza. De por sí todo tiene una enseñanza, pero nosotros tenemos que darla de manera clara y objetiva a nuestros escuchos. Muy bien, y más abajo, ahí, entonces en la especialidad, describe de manera completa todo esto que yo estaba explicando de manera completa. Y sigue atrás en la página número 4, sigue las modificaciones como deben ser. Ahí tienen bastante para leer y hasta la página número 7. Voy a leer la 7 si lo tienen allí para que vean. Dice, el propósito de la historia debe estar íntimamente relacionado con el pináculo. Si el uno, no puede existir el otro, ¿sí? No puedo empezar con algo y terminar con otro, ¿sí? Empecé con un dulce y terminé con una ensaladita de mango. O sea, eso como fue, si estamos haciendo un dulce, una receta para un dulce y tú terminaste haciendo una ensaladita de mango. O sea, no hay una coherencia allí. Entonces, que nuestro relato entonces, tiene que estar ligado uno con el otro. ¿Qué deseamos enseñar con una narración? Deseamos enseñar nobles cualidades de carácter. Queremos inculcar a nuestros oyentes y de un modo especial en los niños motivos inspiradores para una vida elevada. O sea, queremos inspirar a los niños algo para que su vida sea elevada, motivos para que su vida sea elevada. Tenemos el propósito
de que admiren a los héroes que hacemos desfilar ante ellos y también procuremos que disfruten de una sana diversión. Perdón. A los héroes. ¿Quiénes son los héroes de nuestros niños? Todos los héroes de la Biblia. Y entonces aquí esta parte también se tergiversa mucho en cuanto a las enseñanzas y nosotros tenemos que ver a cada personaje bíblico o mostrar a cada personaje bíblico, sí, como un héroe, pero como un héroe en Cristo, un héroe carnal, que hizo cosas porque confiaba en Dios, hizo cosas porque su vida estaba conectada con Cristo y Dios le permitió todo esto y cuidó de su vida, pero que también murieron y no son eternos. Hay héroes que sí sabemos de que hoy están en el cielo y explicar el por qué, porque miren, yo a mis hijas, y son mi mayor ejemplo, les cuento muchas historias y las historias prácticamente, la mayoría de las historias que yo les cuento a mis niñas son bíblicas y no tengo por qué irme a otro superhéroe para mostrarle la verdad de la vida. Y es bien interesante porque ellas muchas veces me hacen preguntas que yo me dicen, mamá, pero ¿cómo pasó esto? ¿Pero cómo esto? ¿Pero cómo se pudo esto? Y yo, bueno, todo eso es porque Dios es poderoso. Y ellos ya saben que el poder de Dios es grande e infinito. Y es lo que nosotros debemos de transmitir a la hora de relatar nuestras historias, hacer el relato de nuestras historias. Es fácil, no es, no es, no es difícil, pero sí requiere de una preparación para relatar las historias. Ya sabemos que el primer punto para este requisito, y si ya lo han hecho, es la preparación. Hacer nuestra preparación y nuestra selección de historias. Yo en el trabajo práctico había, había, había pedido la narración de varias historias en diferentes departamentos. En diferentes departamentos. Y les voy a mostrar aquí, si pueden ver, el ejemplo del hermano René. Ahí puedes ver bien, Mike, tú me dices que eres el único que puedo ver aquí. ¿Se ve? O se ve poquito. Más o menos. Bueno, aquí hay un cuadro donde el hermano puso cada uno de los departamentos en el cual relató las historias. Está cuna, infantes, primarios, sociedad de jóvenes, rincón infantil, que el rincón infantil es un reto para todos. ¿Sabe por qué? Porque su público está totalmente mezclado, aunque usted no lo crea, así mismo como se escucha. El rincón infantil yo siento que es un reto porque muchas veces el rincón infantil le llega a los adultos, le llega a muchos adultos, mucho. Y entonces ahí, a la hora que usted va a rincón infantil, por eso que el rincón infantil tiene que ser algo bien preparado, bien ejecutado, porque va a estar todo tipo de público, desde el más pequeño hasta el más viejito de la iglesia, desde el más nuevo en la creencia hasta el más viejo en todos los conocimientos, incluyendo al pastor que está atrás escuchándolo, y que usted no venga a decir cualquier locura a los niños, porque realmente el que va a quedar mal va a ser usted, y más si usted es un guía mayor o un aspirante. A nosotros como líderes nos tienen bastante así, bien chequeaditos, porque una vez cuando fallamos, ¡ay, pero tú no eres guía mayor! ¡Ay, pero tú no estás en los conquistadores! Si ustedes saben todas esas cosas. Es más, por esa razón nosotros debemos prepararnos aún más en estos aspectos. Y es algo que la narración de historia no solamente se va al ámbito de historias, no, se va en todo nuestro ámbito intelectual y de disertación, de estudio en lo que tiene que ver
con nuestro currículum de movimiento JA. Y si ustedes se van a la tarjeta, ustedes van a ver que esta es una especialidad clave. ¿Por qué? Por todo lo que enmarca, por todos los requisitos que usted tiene que elaborar para esta especialidad. A mí me gusta mucho, ustedes saben que me encanta, me fascina contar historias, relatar, me gusta hablar, me gusta todo lo que tiene que ver. Y yo no nací sabiendo, yo no nací sabiendo todas estas cosas, pero sí es algo que con el tiempo y la práctica se mejora. Así que, entonces, retomamos nuevamente lo que estaba hablando de la tarea. Entonces, usted va a contar una historia para cada departamento, uno para cuna, uno para infante, uno para primario, uno para sociedades jóvenes y el rincón infantil.